Muy buenas noches, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo en este escenario jurídico de ya. Hoy es 11 de octubre del año 2025 y esta nota periodística que les voy a presentar a ustedes, pues la verdad es bastante preocupante porque nos dice algo tan claro y evidente, y es que en el 2026, si la derecha, que en este momento tiene su campaña rodando, como la hemos observado, el señor Abelardo de la Estrella no sale no, o sea, no tiene otro cuento más que decir, sino que va a destripar la izquierda, que va a perseguir, que en la calle es un tigre, mejor dicho, que va a hacer una impresionante persecución, yo creo que mucho más feroz que la que pudo haber hecho Álvaro Uribe Vélez en su época en que gobernó 2002-2010, donde lamentablemente se llevó por delante más de 6.402 vidas de jóvenes inocentes, empobrecidos, tristemente engañados y llevados allá, como se dice, a la guillotina, asesinados, pena de muerte, y después para mostrar su trofeo como la señal de que estaba derrotando las guerrillas, los presenta como guerrilleros dados en baja, en combate, dados de baja en un combate, con las botas volteadas, uniformes prácticamente nuevos, y atentó contra chicos discapacitados, chicos sordos, y tras del hecho, unos cuantos de todos esos, que son muchos, los desaparecieron para que no quedaran rastros de ellos y sus familiares no los pudieran ubicar. Los quemaron en los hornos crematorios, los hornos de los paramilitares, y otros cuantos los mataron y los mantuvieron en una, ¿cómo se puede decir? Una forma toda tremenda, guardados en una granja en Sucre, que le llaman la granja del horror, porque allá los llevaban engañados, los esclavizaban, y después, cuando les pedían litros de sangre, los mataban y los presentaban ante su jefe máximo, supremo, constitucional de esa época, Álvaro Uribe Vélez, para darles un aplauso y como premios darles un pollo, un arroz chino, de pronto unas vacacioncitas de un día, etcétera. Obviamente, todos esos policías eran mal pagados. Ni siquiera se ganaban un 40% de un salario mínimo. Tristemente se ganaban el 30% de un salario mínimo. No tenían para comer. Pura y física hambre tenían que vivir en las montañas. Y todo eso pasó. Y hasta este tiempo es que todo eso se empieza a descubrir. Y viene un canalla miserable, lleno de odio, un títere más, una marioneta, una mascota, como el señor Miguel Abraham Polo Polo, y se burló de las madres de Soacha, víctimas de todos esos falsos positivos, madres que han llorado por muchos años, 2 décadas tal vez, sus hijos que han caído en esas situaciones terribles. Y viene este señor y se burla porque unas botas están cerca a la casa de Nariño, y se burla diciendo que a él, para poder creer, le tienen que traer una lista con los nombres y las cédulas de los 6.402 muchachos que murieron en todo eso. Y yo le digo a Miguel Abraham Polo Polo, hombre, no pudieron ser 6.402 jóvenes los que cayeron, pudieron caer mucho más. Yo digo que 3 veces ese número. 3 veces ese número. ¿Por qué? Porque de esos
tantos que se han desaparecido y que nunca más se volvió a saber de ellos, muchos de esos desaparecidos pudieron terminar su cuerpo quemado en un horno crematorio sin posibilidades de poder ser alguna vez rescatado. Y hoy todavía, después de tantos años, en la escombrera de Medellín, todavía siguen apareciendo cuerpos. Esto ya es suficiente para decir que aquí hay un gran culpable, intelectual, por cierto. Y ese culpable es Álvaro Uribe Vélez, y a ese es el que tienen que ponerlo preso, y no solo eso, sino que él, no el ministro de Defensa Pedro Sánchez, ni siquiera el presidente de la República Gustavo Petro, tiene que pedir perdón. El que tiene que pedir perdón por toda esa cantidad de muertes que ocurrieron es el señor Álvaro Uribe Vélez. Gracias a Dios, la justicia ya va caminando rápidamente y está ya empezando a poner las cosas en orden, porque ahora aquí ya compulsaron copias, porque son sospechosos de los homicidios de dos abogados defensores de derechos humanos, que son el profesor Umaña y el abogado José María Valle. Y posiblemente de ahí se llegue a lo que es la masacre del Aro y la Granja y otras cuantas masacres que ocurrieron durante esa época. No hay necesidad de llevar un listado con todos los nombres de los jóvenes empobrecidos que murieron bajo esa política de seguridad democrática, de aberrante, barbárica, terrible. Ahora, ¿y cómo es la vida? La señora María Corina Machado, que es amigaza del señor Trump, amiga de la derecha, de los republicanos de Estados Unidos, de la señora María Elvira Salazar y de Balarté y de Marco Rubio y bueno, de todos esos, de Bernardo Moreno, en fin. Ella es amigaza de toda esa gente que son de la derecha, que están, hombre, a favor de lo que hace Israel con el pueblo de Gaza, con ese enorme genocidio que lleva ya más de 70.000 muertos y más de 200.000 víctimas, heridos y todo eso. Y le ponen el premio Nobel de la Paz a esta señora. Caramba, ¿por qué? Hay un personaje en Estados Unidos o en México, tal vez, donde esté ubicado, es propietario del canal The Mexican Family, que he estado hablando en mis últimos videos. Y él nos narra y nos muestra videos de lo que está pasando realmente en Estados Unidos. Él nos cuenta que en Estados Unidos los policías están siendo atacados por el grupo ICE. Bueno, así se escribe ICE, pero se dice ICE. El grupo ICE es el grupo de migración, esos que se parecen mucho a los paramilitares porque andan encapuchados y todo eso, y están haciendo cosas tenaces. Por ejemplo, este video que les voy a mostrar, ¿qué es lo que muestra? Los señores de ICE o ICE se bajan de sus carros, interceptan este carro blanco que está aquí. Ya la señorita entró prácticamente a su conjunto, su vivienda, y la paran, la bajan, una chica de 15 años, la arrestan y la secuestran y se la llevan. La pregunta es, ¿por qué están haciendo eso? Es que ya ahorita es impresionante observar que ya no están atacando migrantes, están atacando estadounidenses también. En un anterior video se ve el ataque del grupo ICE atacando a un padre, un sacerdote, que se paró en las puertas a rezar y despedir, hombre, como cualquier religioso, y le pegaron una bala de esas de pimienta en la cabeza y quedó herido. Y niños de 14 años, de 13 años, de 15 años se los llevan. Ni siquiera dicen, oiga, ¿dónde está su mamá, su papá? No, se los van llevando. Eso se llama secuestro.
están atacando también los policías de Chicago. Y la jueza ya le está poniendo, ahí sí como dice, el tate quieto a Trump, porque es que ya se pasó, es que Trump está haciendo cosas que no tienen explicación. Vamos a poner el ejemplo siguiente. En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se refirió a que Donald Trump lanzó un misil a una lancha en el Caribe y la explotó. Y en esa lancha iban colombianos y venezolanos. Y él le dijo, mire, ¿usted quiere luchar contra los narcotraficantes? Empiece por entender una cosa. Los narcotraficantes usted no los va a encontrar en lanchitas. Los narcotraficantes viajan en jets full, super. Se hospedan en ciudades muy supremamente elegantes, como Dubái. Los narcotraficantes están en ciertos sitios donde se puede observar que hay mucha opulencia, pero es raro encontrar un narcotraficante, un narco, en una lanchita en el Caribe. Entonces, ¿qué es lo que intentan ellos ocultar, tapar? Lo que pasa es que ellos están armando todo esto así porque quieren, a como sea, el petróleo de Venezuela. Y qué raro, ¿no? Le dan el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que les ha hecho la vida imposible, la que habla que Nicolás Maduro es un narcoterrorista y que es un narcotraficante y que aquello y que lo otro. Pero lo que nosotros estamos observando en este momento, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es muy barbárico, es muy tenaz, porque es una dictadura legal que está establecida, ya los militares ni siquiera les dan para comer, están trabajando y sin comida. ¿Y esto por qué así? ¿Será que es que pretenden ponerlos a aguantar hambre para que los ánimos se exacerben más, ¿no es cierto? Sean exacerbados más, y así de esa manera todas puedan atacar mejor a la población civil y cometer crímenes de lesa humanidad en nombre del presidente Donald Trump de los Estados Unidos? Terrible. Escuchemos un poquito lo que vamos a ver a continuación. Ahí sacan a la chica, la botan al suelo. Como se darán cuenta, el tipo, la esposa, la chica intenta gritar, pedir auxilio, pero no lo hay. Pregunta uno, ¿por qué se están llevando a las niñas de 15 años? ¿Qué peligro hay en estos chicos de 15 años, 16 años, 14 años, 13 años, 12 años, 9 años? ¿Qué peligro hay para que tengan que hacer esta clase de cosas así? ¿Cómo lo ven? Ahí secuestrando niñas de 15 años en los driveways, en las entradas de las casas que son propiedad privada. O sea, ese carro ya había entrado a una propiedad privada. No podía entrar ahí, ICE. Cuando bajan a la niña, le abren la puerta y la niña grita desesperada, tengo 15 años. No le mostraron una orden de aprehensión, se la secuestraron. Y repito, lo que vimos al principio, ¿no? ICE disparándole a las policías de Chicago, ICE lanzando armas químicas contra la policía de Chicago, ICE secuestrando niñas de 15 años también. ¿Quién frena a Donald Trump? Bueno, les tengo noticias. Trump acaba de ser frenado por una contraorden que dio una jueza federal en Chicago, y lo que está afirmando pues ya podría convertirse, amigos, en el inicio de algo mucho más grande, porque no nada más estamos hablando de una simple advertencia. Esto que ya se veía fuera de control, que no había manera de controlar a Donald Trump después de lo que vimos, o sea, era demasiado. Alguien tenía que ponerle
un freno al presidente de los Estados Unidos porque realmente estaba excediendo todas sus funciones. Estaba violando la Constitución, los derechos humanos, las garantías de los estadounidenses, de las policías. Y esto finalmente ya no es una advertencia, ¿eh? No es una recomendación de derechos humanos, no. Es una contraorden de emergencia que le está impidiendo ya formalmente a Donald Trump seguir usando armas químicas. Ya no pueden usar proyectiles de impacto, no pueden usar tácticas militares contra civiles, ni contra periodistas, ni contra sacerdotes, ni contra policías en Illinois. Qué increíble que una juez le tenga que decir al presidente de los Estados Unidos: señor, no puede usted balacear sacerdotes, no puede usted secuestrar niñas de 15 años, no puede usted dispararle balas de goma a la prensa, no puede usted ordenar que les lancen armas químicas a los policías. Es increíble, ¿no? Parece que le están explicando a Muammar Gaddafi porque así nos lo vendían. O a Saddam Hussein, esas grandes disquefiguras de lo más dictador que puede haber en el mundo. ¿Quién nos dice que es un dictador, no? Y cierren sus ojos y díganme, un presidente dictador según la propaganda occidental. Nicolás Maduro, qué mejor ejemplo que ese, que un dictador suelo, corriente, barato, servil, lo peor. ¿Ven ustedes? Perdónenme por lo que les voy a decir. Eso nos dice la prensa estadounidense. La peor escoria que hay en el mundo es el dictador Nicolás Maduro. Ya ven que hasta por eso le dieron el vergonzoso premio a la defensora de genocidas, cómplice del partido Likud, Corina Machado. De eso ya hablamos. ¿Ven ustedes a Nicolás Maduro lanzándole armas químicas a las policías locales? ¿O secuestrando niñas de 15 años? ¿O disparándole a la prensa? ¿O a sacerdotes? Es decir, ya Donald Trump está fuera de control, ¿eh? Y de lo que tanto se quejan supuestamente... Ah, por cierto, ahí está, miren. Me equivoqué de botón, pero qué adecuado, ¿no? Por si alguien no lo ha visto. Ahí está el acuerdo que firmó María Corina Machado con el partido Likud de Benjamín Netanyahu, porque dice que comparte sus valores de geopolítica y de seguridad. Es decir... Observen una cosa de esto. La pregunta que se hace uno tan grande, y la dijo también el presidente Gustavo Petro: ¿por qué María Corina Machado firma acuerdos con Israel? Cuando todos conocemos que Netanyahu es un genocida, con orden de captura, de acuerdo a lo que dijo la Corte Penal Internacional. Y los colombianos y las colombianas nos preguntamos por qué María Corina Machado se gana el Premio Nobel de Paz. Muy raro, ¿no? Es lo que está pasando en Noruega. O sea, aquí la pregunta es que para uno ganarse el Premio Nobel de Paz tiene que estar muy bien con los genocidas y con los que se alían con los genocidas. O sea, hay que estar bien en materia de la guerra cuando se está hablando es de la paz. Caramba, yo creo que pienso para mí que el que se hubiera podido haber ganado mejor ese Premio Nobel de Paz hubiera sido el presidente Gustavo Petro, porque él sí está en la función total de buscar la paz total en su país y ojalá en el mundo. Pero bueno, el presidente con solo 4 preguntas le destruyó a María Corina Machado su tal Premio Nobel de Paz, porque él le dijo: ¿por qué razón usted pide ayuda a Israel para que invadan a Venezuela? Y ojalá les manden misiles y destruyan y bombardeen, solo para sacar a Nicolás Maduro, para que ella pueda tener vía para poder entrar y hacer lo que se le dé la mugre gana con Venezuela. ¿Por qué tantos aliados con Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro? Y detrásito también le sigue Vicky Dávila y la felicita, y dice: ah, mire, es que esta mujer es una heroína y aquello y lo otro. Si la señora María Corina Machado el año pasado
2024. No ganó las elecciones en ese país y las ganó Nicolás Maduro. Creo que ahora sí está más claro que el señor Nicolás Maduro nunca hizo fraude para ganarse las elecciones en el país de él. Y la que sí hizo mucho fraude fue María Corina Machado. Esto del Premio Nobel de la Paz la deja muy mal, porque ahí es donde uno se da cuenta de algo. Miren, el documento que presenta nuestro amigo Víctor, aquí vamos a echarle una miradita por acá, mira, dice, Venezuela firma acuerdo de cooperación con el partido Likud de Israel. Acuerdo, mira lo que dice acá, 20 y María Corina Machado, ¿sí lo ven ahí? María Corina Machado. Es decir, María Corina Machado solicitaba a Israel, estamos hablando de una fecha antes del 7 de octubre del año 2023, tal vez, aquí dice julio 2020, julio de 2020, y pedía acuerdos con Israel. Y ella sabe que Israel, en ese lugar está Netanyahu, y sabe que el tipo es un genocida. La pregunta, ¿por qué solicita ayuda a Israel para tumbar a Nicolás Maduro en Venezuela? A ella no le importa si les mandan misiles a ese país y destruyen un poconón de gente en esa tierra. A ella no le importa eso, con tal de que saquen a Nicolás Maduro, que es un narcoterrorista, un narcotraficante, etcétera, etcétera, que los carteles de los soles, que en fin, todo eso, porque eso es lo único que ellos saben hablar. Por algo no ganó en el 2024 las elecciones. Ahí está. Más no puede ser. Por eso el presidente de la República, Gustavo Petro, lo dijo muy claramente. Hombre, vamos a mirar por aquí lo que él le preguntó. Aquí tenemos la carta que le envió el presidente Gustavo Petro a María Corina Machado. Vamos a mirarla por acá. Dice, señora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Esta carta que presento abajo fue publicada con su firma y se dirige a Benjamín Netanyahu y a Mauricio Macri. A Macri, agradeciendo que parte de su pueblo haya sido acogido allí. La mayor parte de la migración venezolana fue acogida en Colombia y le ofrecemos nuestro cariño. Pero le pido una explicación que puede no darme, está en su derecho. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos recibió el mismo Premio Nobel de Paz que usted y a pesar de nuestras distancias políticas, creo que lo mereció. Ahora trato de volver realidad el acuerdo de paz entre las FARC, guerrilla, insurgente colombiana y el gobierno de Santos y creo, a pesar que un gobierno pasado lo negó por completo y paralizó su ejecución, que he llegado en su cumplimiento a la mitad. Eso es realidad. Se me dificulta ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York para mostrar sus avances y vacíos, pues como sabe, no soy bienvenido por el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? La causa de la desaprobación que le hace el gobierno estadounidense tiene como causa el que haya criticado la falta de acción de los últimos dos gobiernos de Estados Unidos para detener a tiempo el genocidio en Gaza, que ya se produjo con saldo de 70.000 muertos y entre ellos 20.000 niños y niñas y 200.000 heridos. Donald Trump ha logrado separarse unos centímetros de Netanyahu. Ahora, después de que la humanidad se movió inmensa, incluso en Colombia y Argentina, y eso ha hecho posible detener por ahora el genocidio ya consumado. Lo que no entiendo, y quiero que me explique, es, ahí va la pregunta, si usted ahora solicita ayuda a un criminal contra la humanidad con orden de captura internacional para llevarle democracia a Venezuela, ¿qué significa que busque usted apoyo al único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y el genocida? ¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio estimule este tipo de alianza mundial que no podría ser más que barbarie y guerra y no de paz? Estos años de genocidio contra
el que he luchado, he visto que las formaciones políticas más en la extrema derecha del mundo, aquellos que sintonizan con Hitler, se han convertido en los únicos aliados del genocidio y de Netanyahu. ¿Cómo un genocida podría ayudar a hacer la paz en Venezuela? Le preguntan a María Corina Machado. Incluso bajo la excusa del tráfico de polvito blanco, que según toda la investigación internacional sobre el mercado de esta droga, no pasa sino marginalmente por su país y no se produce aún allá. Se ha esgrimido la falsedad de los datos sobre las drogas que esconden la producción y consumo de fentanilo para invadir militarmente el Caribe y ya han lanzado los mismos misiles que han caído en Gaza, pero ahora sobre las lanchas, con caribeños en su interior, quizá codiciosos pero pobres, a los que han asesinado, sin preguntarles su nombre propio o lo que llevaban en las lanchas. Entre los asesinos en el Caribe hay varios venezolanos, entre los asesinados, perdón, en el Caribe hay varios venezolanos y colombianos. Le preguntaría, sí, ¿no sería mejor apoyar un gran acuerdo caribeño para detener definitivamente el tránsito de drogas prohibidas por allí, dentro del derecho internacional que no permite el uso desproporcionado de la fuerza y garantizando la soberanía nacional de los países de la gran patria de Bolívar y Martí, la patria de la gran cultura garufuna conformada por africanos que prefirieron tirarse al mar de los barcos españoles, franceses e ingleses que los traían a la fuerza para volverlos esclavos? Se ahogaron miles y miles, pero se hicieron libres en el mar. ¿No es mejor un Caribe en paz, sin asesinatos y una política antinarcotraficante fuerte, sin abuso del poder? ¿No le parece que el pueblo venezolano no debe estar bajo amenaza de invasión y en cambio debería estar alegre, sin bloqueos, para desatar el gran diálogo nacional con toda la venezolanidad sin excepción? Y punto final. Eso fue lo que le dijo el presidente Gustavo Petro a esta señora María Corina Machado. Y sigue la situación aquí con nuestro amigo Víctor de Estados Unidos. Vamos a seguir mirando este detalle. Partido Likud de Benjamín Netanyahu, porque dice que comparte sus valores de geopolítica y de seguridad. Es decir, la señora, que es Nobel de la Paz, defiende y aplaude el genocidio más repugnante que ha existido en el mundo después de lo que hizo Hitler. Esa es nuestra flamante Nobel de la Paz. Que sí, que la inteligencia artificial es decir que de América Latina, porque me da vergüenza. Es demasiado asqueroso eso. Bueno, de eso ya hablamos ayer. Hoy vamos a hablar de esto, en donde ya vemos cómo el presidente de Estados Unidos está oficialmente bajo una orden judicial. Donald Trump ya tiene una orden judicial que le está ordenando por primera vez en meses que pare, que ya basta. La jueza que sacó esto es Sarah Ellis. Y ella fue el que le puso el bozal a Donald Trump finalmente. Esto es histórico, amigos, porque esto, por cierto, es en respuesta a una demanda interpuesta por medios locales, la prensa en contra del presidente de los Estados Unidos, asociaciones de prensa, clérigos que fueron pues atacados con armas de guerra por agentes federales enviados por Trump en operativos que pues se salieron de control de inmediato. Y lo que esta jueza dictó fue, fíjense nada más, una restricción inmediata de Donald Trump de 14 días, así como cuando alguien es bully, acosador, el marido tóxico que amenaza a la esposa y que el juez le pone una orden de restricción que no se le puede acercar, así se la pusieron a Donald Trump. Una orden de restricción por 14 días, fíjense, qué vergüenza, ¿no? Que le impide pues cualquier acción represiva en contra de personas identificadas como prensas o figuras religiosas, sacerdotes, policías. Pero el lenguaje que usó esta jueza, de verdad, fíjense lo que le dice. Le dice a Donald Trump que tiene prohibido arrestar, amenazar, ejercer fuerza física contra cualquier persona que ejerza funciones de periodista, incluso si no porta uniforme de periodista. Y eso, amigos, en un país en donde se supone que era el país de la libertad de expresión, que le dispara gas
a los reporteros, que les dispara balas de gomas y agentes químicos a la prensa, pues es un golpe directo a la propaganda del presidente, ¿no? Y lo que ya no muchos están atreviendo a decir en estos momentos es lo que esto realmente significa. ¿Qué significa esto? Pues que la Corte Federal de los Estados Unidos está reconociendo que la administración de Donald Trump ya cruzó todos los límites constitucionales. Es una orden que no solamente bloquea armas, establece que la respuesta de la administración de Donald Trump pues ha sido desproporcionada, que ha sido ilegítima y que ha sido muy peligrosa. Y cuando un juez escribe eso y se lo dice al presidente de su propio país, pues eso ya abre la caja de Pandora para otra discusión. A ver, bueno, y yo creo que esto es lo más importante. Le dijo, ¿se acuerdan de ese capítulo de Los Simpsons de Los Simpsons de... Vea lo que yo observo acá. En nuestro país es todo lo contrario. En la Corte del Consejo de Estado levantan un fallo y le prohíben a nuestro presidente Gustavo Petro televisar los consejos de ministros para decir cómo está el país, lo que está pasando y todo eso. Alocuciones presidenciales para decir, hombre, está pasando tal cosa, denunciar algo. Es decir, en nuestro país, lamentablemente las cortes están permeadas de corrupción, están politizadas terriblemente. Mientras tanto, en Estados Unidos, qué berraquera, esa mujer como lo expuso, ¿no? Una berraquera que le haya puesto un poquito de tate quieto a Donald Trump para que no haga lo que está haciendo. Él es el jefe supremo máximo constitucional y pues claro, todos los policías y todo el ejército le tiene que hacer obligatoriamente caso a él. Pero yo digo, ¿por qué rayos uno tiene que hacerle caso a una orden que va en contravía de la Constitución? Una orden donde usted va a atacar gente civil que no tiene cómo defenderse, que no tiene un palo, no tiene una espada, no tiene un arma, no tiene nada. Lo único que tiene son las manos para manejar el puño o la pierna para manejar una patada, porque no tiene más. Y los atacan y los amarran como si fueran criminales y se los llevan. Y hombre, no vuelven a saber de ellos. Terrible. Muy terrible eso. Está sucediendo en Estados Unidos. Y aquí en Colombia tenemos unas cortes que, caramba, nos rascamos la cabeza y decimos, ¿cómo así? Le prohíben al presidente de la República, Gustavo Petro, a su gente, a Colombia, a su pueblo, decirle la verdad. Por algo se manifestó y pidió que la CRC, que es la Comisión Reguladora de Comunicaciones, solicitara que se rindan informes de las políticas editoriales de los medios de comunicación para que se conozca quiénes están en capacidad de decir la verdad y quiénes no están en capacidad de decir la verdad. Quiénes están en capacidad de ser imparciales, objetivos y clasificar lo que es información, lo que son opinión y lo que es publicidad. Y esto no les gustó para nada ni a la W, ni a la FM, ni a Noticias Caracol, ni a Noticias RCN, ni El Colombiano, ni Revista Semanal. A ellos no les gustó para nada eso. ¡Oh! El presidente de la República está censurando la libre expresión. ¡Ja! Pero vengan y miren lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso sí, como poquitas lo aplauden. Eso sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Un nivel de hipocresía máximo, pero aquí con esto nos damos cuenta realmente cómo están las cosas. Vamos a seguir escuchando a nuestro amigo Víctor. Donnie no, cuando Bart Simpson quiere tener una navaja y le dicen que no puede usar la navaja para matar gente, para acuchillar a otros niños, para picar animales, ¿no? Y entonces Bart dice, no dejan de hacer nada divertido. ¿Así Donald Trump?
3 motivos por los que tu equipo de ventas... Que una jueza le tenga que lanzar una orden al presidente para decir, no puedes balacear a la prensa, no le puedes echar armas químicas a los sacerdotes, no le puedes, ya no puedes secuestrar niñas de 15 años, ya no puedes detener a menores de edad así, no te puedes meter a propiedad privada, no puedes dispararle a las policías de los estados. Pues, ¿qué quiere decir? Que está hablando de un dictador, no de un presidente. Y le impuso una orden de emergencia, que el peligro más grande de los Estados Unidos, pues es su propio gobierno. Ahora, esto, amigos, yo creo que también hay que preguntarnos, bueno, ¿es un bozal para el presidente Donald Trump o es una inhabilitación de facto? Porque el efecto político, que a mí se me hace muy extraño, porque no habíamos visto algo así, pues ya está servido. A ver, la prensa ya no lo cubre como el presidente que envía tropas, es como el presidente que está recibiendo contraórdenes. O sea, para las pulgas de Trump, la última palabra en los Estados Unidos ya no la tiene él. Y lo más simbólico es en dónde está ocurriendo esto, que es en Chicago, que es una ciudad pues que históricamente ha sido todo el termómetro de las tensiones sociales radicales y políticas pues, de los Estados Unidos. ¿Cuántas cosas no hemos visto explotar ahí, no? Si Trump pierde el control ahí en Chicago, no en términos de voto, olvídense de eso, en términos de poder militar y judicial, pues el mensaje se va a multiplicar, porque este modelo de Chicago lo va a replicar el resto de los Estados Unidos. Que el presidente ya no puede operar con impunidad absoluta. Que se acabó la fiestecita, que la justicia por fin le puso un límite, aunque no se dice que está deteniendo a Donald Trump. A ver, el tono legal de esta contraorden, pues ya deja abierta también la posibilidad de que, a ver, ¿y si no qué? Esa es la gran pregunta. ¿Y si no te hace caso el presidente a esta orden judicial de restricción, qué va a pasar? ¿Cómo lo van a detener? ¿Cómo lo van a obligar? Si es el presidente, ¿lo van a detener? ¿Le podrían iniciar un juicio? Porque esto no se había visto, pero en estos momentos ya Estados Unidos está viendo cómo lo que está sucediendo es histórico. Es el primer paso, amigos, algo mucho más grande, porque esta contraorden, si algo la hace única, es que no simplemente se trata de una orden que está, pues de alguna manera frenando a las fuerzas federales en una zona muy complicada, sino que está marcando por escrito que el presidente de los Estados Unidos está violando principios constitucionales básicos. Mira lo que dice ahí. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está violando el principio constitucional. Algo bueno que ha hecho nuestro presidente Gustavo Petro fue la reacción que tuvo cuando se entera que en Medellín, el 7 de octubre del año 2025, sectores de convivencia de la alcaldía de Medellín de Federico Gutiérrez y el concejal el señor Guri Rodríguez, que fueron combate a maltratar a los manifestantes que estaban esa noche en la marcha pro Palestina, defendiendo que no se cometa más genocidio en Gaza, en Palestina. Y entonces manda el señor Federico Gutiérrez sus gestores de convivencia, que convivencia no tienen absolutamente nada, y los golpean. Y el presidente Gustavo Petro inmediatamente reaccionó y dijo, esto no puede suceder en nuestro gobierno progresista. Y de inmediato solicitó a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía, que se abriera investigación al señor Guri Rodríguez, al señor Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y también, obviamente, investigación a todos esos gestores de convivencia que contrataron en Medellín para darle patadas y puños a los protestantes que esa noche salieron a protestar en la función de pro-Palestina, o sea, a favor de que no se cometa más genocidio en Gaza, en contra de las políticas de Netanyahu. Entonces, ahí se puede uno dar cuenta que nosotros tenemos un presidente que, como por allá decía alguien, que era un dictador. De dictador no tiene nada, porque Gustavo Petro es total demócrata y total defensor de las libertades
en especial de la libertad de expresión. Lo que es diferente que está haciendo el señor Donald Trump. El señor Donald Trump le está haciendo daño a los periodistas en su país, a los sacerdotes en su país, a los policías en su país. Allá sí se está viviendo en este momento una completa dictadura legal. Eso es lo que defiende el señor Abelardo de la Estrella, eso es lo que defiende Miguel Abraham Polo Polo, eso es lo que defiende Vicky Dávila, eso es lo que defiende María Fernanda Cabal, Efraín Cepeda, eso es lo que defiende Francisco de Santos, el señor Francisco Barbosa, la señora Paloma Valencia, todos los del Centro Democrático, todo lo que es Cambio Radical, Lina María Garrido, etc. Y así. Todo eso es lo que defienden ellos. Ahora imagínense si esta gente, por si acaso llegaran a tener el poder en Colombia, nos vuelven trizas completamente. Ahí sí, como dicen, a pagar esconderos de a peso, porque ellos, su poder es minimizar totalmente al pueblo, quitarle los beneficios al pueblo totalmente. Todos estos años, 5 décadas tal vez o más, un saqueo impresionante al erario público de nuestro país. No podemos permitir por ningún motivo que esa gente vuelva a tener el poder. Que esto es lo mismo como decir cometer un crimen, que volvamos a tener esa gente en el poder. Es peligrosísimo. Tener esa gente en el poder es peligroso, muy peligroso. Y pues, si nosotros amamos en algo en este momento nuestra libertad, nuestra tranquilidad, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer los colombianos y las colombianas en cuanto a estas cosas. Vamos a seguir mirando un poquito más lo que sigue contando, lo que sigue narrando nuestro amigo Víctor, pues documentándonos de lo que pasa allá. Y es que es interesante la pedagogía que estamos aquí manejando, porque estamos viendo lo que pasa realmente allá con un presidente que aparentemente dice ser demócrata, pero no lo es un total dictador. Y aquí en Colombia es todo lo contrario. Aquí dice la oposición de la derecha que nuestro presidente es un dictador, pero nuestro presidente no es un dictador, es un verdadero demócrata y, como les digo, defensor de las libertades, defensor de los derechos humanos. Derecho a la prensa, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa. Pues la primera enmienda, la cuarta enmienda, el derecho a un juicio justo. Hay muchísimos medios, y no es que ya todos los que son medios de verdad, ¿no? Prensa asociada, el Washington Post, que ya están enumerando al menos 10 tipos de armamento y de tácticas prohibidas que está usando la Gestapo de Donald Trump, ICE, que es desde lanzar proyectiles de aire comprimido, que eso no... Observen lo que dice Víctor, la Gestapo de Donald Trump. Gestapo, ¿qué viene eso? Es nazis. Están adoptando tácticas de nazismo, de los nazis. Hay una nota que nos narra Víctor tremenda, que ellos, los del ICE, llegaron a un edificio hacia las 3 de la mañana y sacaron a más de 63 personas en ese edificio, y entre esas personas habían niños en pijama de 9, de 10 años, de 11, y los esposaron y se los llevaron. 63 personas están haciendo lo mismo que hacían los nazis con los judíos. Qué cosa tan terrible. Y uno no cae del asombro de ver qué está pasando eso. Yo tengo familia en Estados Unidos y también tengo amigos en Estados Unidos. Y pido a Dios porque pues les esté yendo bien y no se encuentren con toda esta cantidad de terrores y de infiernos, porque es muy terrible que eso esté pasando. Sigamos mirando. No se puede. Hasta agentes químicos como gas CS está lanzando granadas de aturdimiento en contra de los estadounidenses también, donde hay niños, donde hay civiles.
Y son cosas que usualmente están reservadas pues cuando hay conflictos bélicos, cuando hay guerras. Son de las que se llevan a Afganistán o a Pakistán. Bueno, ahora las están usando en contra de los periodistas estadounidenses. Gente que, por cierto, no pueden decir, no, es que yo no sabía que eran periodistas. Traen hasta los chalecos antibalas que dicen prensa. Y aún así les disparan. Balas de gomas, balas reales, armas químicas. Les mostraba yo hace poco, ¿no? Incluso un video de un sacerdote que le dispararon una bala química directamente en la cabeza mientras estaba enfrente de las instalaciones de ICE orando por ICE. Estaba hasta con las manitas abiertas, el sacerdote le molestó tanto a ICE que pum, le dispararon desde el techo una bala. Hay otro video en donde se ve una reportera que la atacan adentro de su carro sin ninguna provocación. Ven que es de la prensa y se metieron. Es un patrón sistemático. Por eso esta jueza Ellis tuvo que intervenir. No nada más por un tema de crítica política, es por una acusación judicial que tiene consecuencias imprevisibles. No, miren, la vida es... Hay otro punto. Esta información que se presenta aquí a través de este canal, de la Mexican Family, ustedes se preguntarán, ve, pero nosotros eso no lo vemos nunca en Caracol, ni tampoco en RCN, ni tampoco lo hemos visto en la revista de semana, ni tampoco lo hemos visto en el periódico digital del colombiano. No se presenta aquí esa información porque simplemente no hace parte de su política editorial. Es decir, esta clase de información, si la vieran los colombianos y las colombianas, inmediatamente dirían, uy caramba, ya eso tan terrible que está pasando en Estados Unidos. Ahora sí vamos entendiendo que ni de fundas podemos elegir ni a Abelardo de la Estrella, ni a Vicky Dávila, ni a María Fernanda Cabal, ni a Paloma Valencia, ni a Andrés Guerra, ni a Álvaro Uribe Vélez, ni a ninguno de esos señores, ni siquiera a Miguel Uribe Londoño, a ninguno de ellos, ni a Efraín Cepeda, Sarabia, a ninguno de ellos, ninguno de esos de la derecha los podemos elegir, porque ellos son aliados de Estados Unidos, del señor Donald Trump. Y ya pues podemos saber qué nos podría ocurrir si esa gente quedara en el poder. No podemos permitir eso. Y pues esta información que se presenta y se despliega es para que podamos observar lo que está ocurriendo, ya que no nos la presentan en la televisión, porque simplemente estos canales pretenden mantenernos todo el tiempo desinformados. No tenemos ni siquiera ese derecho a estar informados, porque acaban de callar al presidente de la República con un fallo emitido por el Consejo de Estado. Entonces, bueno, mientras el presidente interpone una tutela para buscar que el colombiano y la colombiana estén informados de lo que está pasando, nos toca a nosotros mirar a ver por las redes sociales o a través de la inteligencia artificial cómo llegar a las noticias tremendas y así enterarnos de qué está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Tenemos que estar atentos a todas estas cosas. Lamentablemente nos toca así, porque no tenemos aquí en Colombia noticieros bien extremadamente serios que nos dieran esa información. Lo único que tenemos nosotros en este momento es RTBC, pero también RTBC lo están tratando de callar el mismo Consejo de Estado, y es un canal institucional, y lo están intentando callar. Entonces, ¿qué nos queda como recurso? Mirar los canales alternativos, mirar el canal, sí, mirar RTBC, lo que puedan ellos presentar. Mirar el canal de Alejo Vergel, el canal de Daniel Monroy, el canal de Cuaneco, el canal de Tercer Canal, de Punto al Punto, bueno, ya hay tantos, ¿no? Tantos, incluso el mío, aunque yo no estoy así tan fuerte, emitiendo constantemente noticias, pero sí hay muchos que están haciéndolo ya su trabajo funcional de todo momento, como Libremente Política, ¿sí? Entonces, nos toca es así porque no tenemos otra forma de podernos enterar, pero están atentando contra la Constitución, porque en la Constitución hay un artículo que reza
que nosotros los colombianos tenemos derecho a tener información, a saber de la información. Tenemos derecho a estar informados. Pero estos medios de comunicación tradicionales no hacen lo correcto. Y pretenden mantenernos allá como tonticos, como tontos, como bobos, como idiotas. Ojalá no se enteren nunca, nos ponen realities para que estemos entretenidos con eso, nos ponen telenovelas para que estemos entretenidos con eso, nos ponen películas para que estemos entretenidos con eso, nos ponen fútbol para que estemos entretenidos con eso, y alejados completamente de la realidad. Pero dentro de nuestros espacios que tengamos, tenemos que aprovechar, buscar la información y estar lo más que se pueda retirados de lo que pasa. Como un restaurante, come lo que quieras, pero nadie se va sin pagar. Y Trump va a pagar todo lo que se está comiendo. Porque lo que está en juego no solamente es si Trump puede usar ya la Guardia Nacional cuando le plazca para humillar y pisotear los derechos civiles de los estadounidenses y de las policías. Lo que está en juego es si Trump puede seguir gobernando así por decretazo, sin controles judiciales, sin rendir cuentas a nadie. Y lo más grave pues es que esta estrategia no se está desarrollando solamente en Chicago. Es algo que se está extendiendo, fíjense. Datos del Center for Constitutional Rights, que dice que al menos 19 ciudades en los Estados Unidos han documentado este tipo de operativos federales en los últimos 6 meses. ¿Qué hay de común en eso? Bueno, en todos hay ataques de ICE a la prensa, ataques de ICE a los mandos locales, o sea, a las policías, justificaciones ambiguas de protección del orden público para pisotear derechos civiles, arrestar civiles inocentes, lanzarles armas químicas. La diferencia, pues es que en Illinois hubo una resistencia judicial, actuaron muy rápido y esto ya les está dándole la receta a los demás. Y ahora esta contraorden se está celebrando también en una audiencia clave del 9º Circuito de Apelaciones para decidir pues si el presidente de los Estados Unidos puede seguir federalizando la Guardia Nacional en los estados, que ni siquiera lo piden, al contrario, ellos no quieren que se meta ahí Donald Trump, es una fiesta al que nadie lo llama. Y el tono de esa sesión pues es bastante alarmante, porque 2 de los 3 jueces asignados fueron precisamente jueces nombrados por Trump la vez anterior que fue presidente. O sea, no puede ni siquiera Trump decir que esto es algo de los demócratas. Los mismos jueces que Trump nombró son los que le están poniendo un hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque ya lo están considerando como una ilegítima intervención presidencial, incluso en esta circunstancia, porque no hay una violencia. No hay nada que justifique este tipo de intervenciones. Y la lógica que están usando estos jueces es, a ver, hubo disturbios hace meses, pero eso no puede justificar que mandes tropas ahora que ya todo está en calma, ¿no? Si hubo tensión en junio, entonces el presidente puede militarizar a Estados Unidos en diciembre. Pues esa es una doctrina que simplemente no cuadra, que no tiene pies ni cabeza. Y eso no solamente, por cierto, está erosionando la separación de poderes desde adentro, sino que todavía hay algo mucho más delicado, que es la ambigüedad calculada por estas contraórdenes. Porque déjenme decirles esto que es importantísimo. La jueza Ellis no usó la palabra arresto presidencial, obviamente, pero sí incluyó un texto, frase clave, que dice, fíjense nada más, acciones para detener al presidente, fíjense esto, acciones para detener al presidente o sus agentes si continúan con los actos prohibidos. Mi pregunta es, ¿cómo lo van a detener? ¿Qué tiene planeado la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando dice acciones para detener al presidente o a su gente? Pues yo creo que primero van a ir por los de abajo y le van a dar un estate quieto. Y vamos a ver aquí a un arrestado. Y va a ser un poderoso miembro del gabinete de Trump. ¿Para qué? Para que cuando las barbas de tu vecino ves mojar, hey, sigues tú, compadre. Y ese es el mensaje que se está mandando, Esa es la herramienta legal que está usando en estos momentos el sistema estadounidense. Que cuando una corte federal impone una orden de este tipo, que es una orden de emergencia, pues obviamente no es un llamado a misa. Hay consecuencias si no se cumple.
Y si esas consecuencias implican bloquear físicamente operativos o incluso hasta emitir órdenes o contraórdenes de comparecencia, pues se va a volver un caos en los Estados Unidos, porque de verdad, esto está nada de una guerra civil. Imagínense el presidente de los Estados Unidos dando una orden, la Corte Suprema dando una contraorden, ¿y a quién le hace caso? El ejército. ¿A quién le hace caso la Guardia Nacional entonces? ¿A quién le hace caso ICE? Y por esto, por menos que esto, de hecho, ya debería estar en un juicio, en un impeachment, para quitarlo de ahí de su cargo. Razones sobran. Y ahora se le suma una más que es muy poderosa, ¿eh? Desobediencia judicial en abierto. Bueno, ahí ustedes acabaron de observar con detalle lo que nuestro amigo Víctor narra en su video. Entonces, es polémico y lo que está pasando en Estados Unidos. Una contraorden de emergencia que prácticamente, si Trump no la cumple, podría ser detenido. La Corte Suprema dice una cosa, la Guardia Nacional dice otra y Trump dice otra. Tres cosas diferentes. Son choques y lastimosamente quienes están en medio de esos choques son el ejército, porque no sabe a quién prestarle atención, no saben a quién pararle bolas. El presidente Gustavo Petro, el día 26 de septiembre del año 2025, cuando se paró ahí en ese parque y habló a muchos de ellos, ¿sí? Él lo dijo muy claramente, dijo, no hay que seguir órdenes que estén relacionadas con cometer crímenes de lesa humanidad, atacar la humanidad. Los militares deben acatar las órdenes, pero órdenes que sean sensatas, objetivas, concretas. Y dicen, oye, hay que atrapar criminales porque están allá haciendo estragos, están matando gente, están extorsionando a la gente, están secuestrando a la gente, están asesinando a la gente, están traficando, están contrabandeando, bueno, todas esas cosas. Pues es que el ejército tiene la obligación de atrapar a esa gente, pero se quedan atónitos sin saber qué hacer los policías cuando les dicen que tienen que atacar gente civil, inocente, indefensa, vulnerable. Ahí es donde va el presidente Gustavo Petro para hablar de lo que dijo en Estados Unidos y que eso realmente, pues, en cierta manera le costó que le suprimieran, le quitaran su visa. Y que a raíz de que le quitaron su visa, él no se puede acercar a las Naciones Unidas para recibir de pronto información importante, no lo puede hacer, porque no es bienvenido en ese país. ¿Por qué? Porque simplemente dijo la verdad. Pero mire lo que dice la señora Vicky Dávila de Gineco. Ella sí llega y dice, no obedezcan a Petro, obedezcan la Constitución, dice ella. Pero es que aquí es diferente, porque aquí Gustavo Petro, jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, comandante supremo constitucional, les dice a su ejército, hay que combatir el crimen, hay que combatir los narcotraficantes, hay que combatir las disidencias, esos cabecillas que hacen tanto daño, hay que capturar toda esa cantidad de criminales que están sueltos haciendo daño, extorsionando a la gente, poniendo bombas en drones y matando policías. Neutralizar criminales que están moviendo polvito blanco por sus tales rutas de narcotráfico. Desbaratar, desmantelar, destruir estos laboratorios productores de todo ese polvito blanco. Atrapar a los criminales más terribles que son las cabecillas, los líderes. Todo eso dice el presidente Gustavo Petro, y según aquí la señora Vicky Ávila desea que los militares de Colombia ante estas cosas no le hagan caso a Petro. Es decir, ella está de acuerdo
Que los militares se queden con las manos en los bolsillos y los criminales, hola, ¿cómo estás? Permiso, voy a seguir delinquiendo. Así están las cosas. Tremendo. Eso nos deja mucho para pensar. Pero bueno, qué bueno que todo esto que se presenta, toda esta información que se presenta, bueno, que llegue en su momento como corresponde para que la gente se entere. Amigos, amigas, hasta que llegue al final de este video, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.